Vamos a ir avanzando en nuestro tema. Recuerde que estamos predicando temáticamente desde Primera de Corintios y el tema de hoy pues va muy ligado al de hace 8 días, así que voy a hacer una pequeña consideración con los que no estuvieron. Y Pablo en los versículos anteriores ha hablado de la importancia de la resurrección de Cristo y cómo el evangelio debe ser predicado desde la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque con alguna frecuencia hablamos y le compartimos a otras personas de Cristo. En algunos sermones hablamos acerca de Cristo, hablamos de la iglesia, hablamos de cualquier tema que tiene que ver con la vida del cristiano. Pero la razón por la que hablamos del evangelio es porque si Cristo no resucitó, no habría evangelio. Si la resurrección de Cristo no fue realmente una resurrección, entonces el cristianismo quedaría perdido. Usted y yo habríamos invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimas cosas en creer una farsa. Por eso la importancia de tener claro en nuestra vida lo que es el evangelio. A veces nos acercamos a Dios o hay personas que se acercan a Dios detrás de algo, de una bendición, llámele a esa bendición entre comillas algo material, un trabajo, una relación, la salud de un hijo, el buen camino de un hijo, y realmente esa parte religiosa nos impulsa a buscar un favor de Dios. Cuando estamos en situaciones difíciles, tenemos un oído un poquito más dispuesto para escuchar de Dios, pero en el fondo lo que queremos es encontrar una solución, una respuesta, que se acabe un problema en mi vida. Y aparece entonces la idea de un Dios ayudador, el Dios bombero, el Dios genio, que está para cumplir con nuestros deseos y preguntarnos más, ¿hay algo más que pueda hacer por ti? Pero la verdad es que el evangelio desestima cualquier idea de un Dios así. Pero sí nos habla de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso y un Dios que estableció su justicia para que todo pecador muera eternamente, pero en Cristo Jesús, en la oferta, la ofrenda de Dios para el hombre, podemos encontrar allí reconciliación, perdón de nuestros pecados y una vida nueva. Y la garantía de algo mucho más importante que va a ser el tema de hoy. Y tiene que ver con la resurrección. Entre este domingo y el próximo hablaremos de la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, la resurrección de los creyentes en Cristo Jesús. Tal vez nos hemos hecho muchas preguntas, ¿verdad?, respecto a la resurrección. En algún tiempo yo me pregunté si en el nuevo cuerpo que tendré lo que no tengo. Nos preguntamos de pronto, bueno, ¿y cómo será el asunto, verdad? ¿Conoceremos a la gente? ¿Nos conocerán? Las relaciones que teníamos aquí continúan. Unos dirían, gloria a Dios, otros, uy, no. A Jesús le preguntaron eso. Cuando hablaron de lo que la ley decía acerca de la descendencia, se murió un hermano, se murió el otro, se murió aquel, y al final le dicen, maestro, ¿de quién será esposa al fin? Y Jesús responde algo interesante, ¿no? Ignoráis las escrituras porque allá ni habrá casamiento ni se darán en casamiento. Entonces, ¿cómo así? ¿Tenemos que aprovechar ahora? No. Lo que pasa es que nosotros necesitamos también tener claro que cualquier estado en que te encuentres es una bendición de Dios. Seas soltero, seas casado, seas viudo, seas viuda, es una bendición de Dios. La bendición no está atada a una relación. La bendición está porque tengo a Cristo en mi corazón. Casado, casada, si tienes a Cristo, una bendición. Soltera, soltero, si tienes a Cristo, una bendición.
porque hay algo que Jesús promete y lo que Jesús promete es mucho más valioso y más grande que lo que nosotros buscamos en esta tierra. Hay 5 versículos con los que Pablo comienza o continúa en su carta que comienzan con sí. Y el primer punto habla, si Cristo no hubiese resucitado, no se predicaría su resurrección. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y ciertamente el tema de la resurrección de Cristo se predicaba y por eso existían personas que negaban. Porque cada que se levanta una verdad, se levantará también alguien en contra de esa verdad. ¿Para qué? Para generar confusión. Y tenemos que entender que en el contexto en el que Pablo escribe, habían 3 enseñanzas filosóficas en Corinto. La primera era la del estoicismo, donde para ellos el alma se unía a la deidad, por lo tanto la resurrección no tenía lugar. Y encontramos algunas líneas religiosas que enseñan sobre ese tema. El otro es el epicureísmo. Era materialista y no había nada después de la muerte. Uno se muere y hasta ahí llegó todo. También encontramos algunas líneas religiosas que enseñan eso. El tercero era el platonismo, la inmortalidad del alma, algo así como la transmigración, enseñanza de la India, niega la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, esas personas dentro de la iglesia estaban llevando la idea equivocada según sus filosofías, y el cristianismo, el evangelio, estaba predicando la resurrección de Cristo. Y si ustedes recuerdan, Pablo por allá cuando visita Atenas se encuentra con algunos judíos que eran parte de los saduceos, y ellos no creían en la resurrección. Y leemos en Hechos 17, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué? Porque hablar de Jesús no es el problema. Hablar del Jesús histórico no es problema. Decir que Jesús vino, fue un profeta, no es problema. El asunto es cuando hablamos de la resurrección. Y si hablamos de la resurrección, tenemos que hablar también de que Jesús es Dios. Y está allí donde radica el problema, las mayores discusiones, pero es la única fortaleza de nosotros los creyentes, saber que Cristo vino en forma de hombre siendo Dios, entregó su vida para satisfacer la demanda de Dios, redimirnos del pecado y darnos la oportunidad de relacionarnos con Dios el Padre Celestial. Y si usted está seguro de eso, bendito sea el Señor, y si no, seguramente hoy tendrá la oportunidad de poder disfrutar esa relación perfecta con Dios. Ahora bien, el hecho de aquí es que Cristo ha resucitado y por ello algunos niegan tal suceso, porque si Cristo no hubiera resucitado, ningún enemigo del evangelio lo negaría. No hay razón de negar algo que no ha ocurrido. Si se levantan los opositores es porque hay razones valederas. En el sermón anterior veíamos cómo Pablo menciona a los testigos de la resurrección de Cristo. El segundo texto con el que Pablo comienza, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, versos 13 y 14. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. O sea, tendríamos que devolvernos para la casa, llegar a decir a la familia, me equivoqué, nos engañaron, nos tumbaron todos estos años. La esperanza que nos envuelve es la promesa de la resurrección de los muertos, porque aún después de la muerte nuestra esperanza es que Cristo nos salvará aún de la misma condenación eterna. En Cristo nosotros tenemos un nuevo destino. Alguien representaba en términos de más claros el asunto de la eternidad y el destino que nos espera. Voy a recordarlo de esta manera. Hay un tren
que salió desde el Edén. Y ese tren tenía un destino. Por causa del pecado, el hombre renunció a Dios y está subido en un tren que tiene un único destino, y es la muerte eterna, separación absoluta de Dios. No importa cuán religioso te creas, no importa cuán bueno te parezca, la consigna del pecado es: el pecado es muerte y todo pecador debe morir. Pero Cristo viene y en esos rieles, o al lado de esos rieles, pone una estación. Y esa estación tiene la oportunidad de que las personas que van en ese tren destino a la muerte puedan bajarse y tomar otro tren que tiene un nuevo destino. La estación nueva ocurrió en el Calvario, donde Jesús entregó su vida en la cruz para que todo aquel que crea en su sacrificio pueda cambiar de destino. Así que Él nos da la posibilidad de cambiar de destino si nos arrepentimos de nuestro pecado y acudimos al sacrificio de Cristo en la cruz. Una vez tú crees en Cristo, te bajas en esa estación y tomas el tren celestial que tiene un nuevo destino. Y ese nuevo destino se llama la vida eterna, la eternidad con Dios. Y el asunto es que cuando pensamos en esos términos, entonces pensamos que vamos en un tren muy cómodo, el tren de nuestra religiosidad, diciendo: pues aquí yo no soy tan malo, yo creo que soy bueno, por lo tanto yo creo que Dios, como es todo amor, Él debe tener ciertas consideraciones conmigo. Pero no. Dios no tendrá ninguna consideración porque tú y yo nos creamos buenos, porque ninguno merece el amor de Dios. Por eso la oferta la provee el mismo Dios a través de Cristo. Si nosotros pudiésemos cambiar de destino por nosotros mismos, Jesús perdió su tiempo en la cruz. Él no hubiera venido. Usted y yo cambiaríamos de destino así de fácil, pero no es posible. Por eso la predicación del Evangelio tiene que ver con la muerte de Cristo, la redención y la resurrección, porque es nuestra garantía. Viviremos eternamente con Él. Por eso Pablo dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos creyendo en algo que no es. Número 3, dice Pablo: si Cristo no hubiese resucitado, seríamos testigos falsos. Verso 15. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Toda la gente que se hizo matar por causa de Cristo, tan bobitas. Dice la historia que a muchos creyentes en Cristo les mataban uno a uno a sus familiares, padres, hermanos, hijos, nietos, para que negaran su fe en Cristo. Pero muchos de ellos prefirieron todo eso antes que negar a Cristo. ¿Por qué? Les habían lavado tanto el cerebro, habían creído un engaño de tal magnitud, o realmente tenían una evidencia de que Jesucristo vive por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la tuya? ¿Y cuál es la mía? ¿Qué pasaría si mañana te dicen: o renuncia a Jesucristo o te vas del trabajo? ¿Qué diríamos? ¿No hay un punto intermedio ahí que podamos negociar? Y seguramente, y no seguramente, a muchos colombianos les ha tocado tomar decisiones de esa magnitud, en términos laborales, de negocios, de relaciones. Estamos en el número 3, testigos falsos.
Cuarto, si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos muertos en nuestros pecados. Versículos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía estaríamos sin esperanza. La esperanza del cristianismo es la obra de Cristo, su muerte y su resurrección y la eternidad que nos ofrece con Él. Estuviéramos todavía viviendo miserablemente. Número 5, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco podríamos resucitar. Porque si no hay resurrección, pues ni modo. Usted y yo morimos y se acabó. Pero ese es el pensamiento de la filosofía griega. Verso 18 y 19. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Cristo resucitó como las primicias de los que han de resucitar. Romanos dice, capítulo 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y se habla de primicias porque hay unos primeros y hay unos postreros. La resurrección es un tema, una promesa de Dios para nosotros. En Apocalipsis leemos, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Qué pasaría si Cristo llegara en este momento por su iglesia? ¿Te irías con Él? ¿Qué pasaría si te mueres en este momento? ¿Dónde pasarías tu eternidad? ¿Tienes esa certeza? Porque si no la tienes, déjame decirte, la única certeza será Cristo. Tal vez digas, pero no, yo quizá le diría que me deje ir a solucionar unos problemitas que tengo para ser digno. Déjeme hablar con fulano de tal, yo me pongo a paz con él porque es que la verdad, todas esas cosas que quisiéramos hacer son las que debemos hacer todos los días. Una vez hicimos un ejercicio con un grupo de estudiantes y les dije, ¿qué pasaría si tuvieras solamente una hora de tu vida? Y comenzaron a decir, llamaría a mi papá y le diría que lo ama, a mi mamá, no sé qué. Yo escribiría cartas, le diría a un montón de gente y les decía exactamente lo mismo. Todo eso que decimos haríamos es porque no lo estamos haciendo, porque pensamos que tendremos oportunidad o no me importa. Y permítame decirle, amados hermanos, los creyentes debemos vivir en la realidad de esta vida, por supuesto, pero en la realidad espiritual de saber que en cualquier momento podemos irnos de este mundo. Porque nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Pero bueno, no vine aquí como a que ustedes se desanimaran, no. Pero animarles sí en la resurrección de Cristo, en la esperanza gloriosa que tenemos en Él. No habría resurrección. Ahora, Pablo dice algo sobre el proceso de la resurrección. Y vamos a estar en los versículos 20 al 28. Él hace un contraste entre la vida de resurrección por medio del postrer Adán. Dice el versículo 20 al 22, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿Por qué Cristo es las primicias de los que han resucitado? Si resucitaron muchas personas antes de Cristo. Y Cristo resucitó
a muchos también. Porque las personas que resucitaron por el poder de Dios ministrado por Cristo o por sus discípulos, volvieron a morirse. Lázaro fue resucitado después de estar podrido 4 días. Y la gente estuvo feliz, fue un testimonio maravilloso para todo el pueblo y las ciudades circundantes. Pero ¿qué pasó con don Lázaro? Se volvió a morir, tuvo doble entierro. Sí, increíble. Tuvieron que enterrarlo 2 veces. Ahora, pero Cristo resucitó para no morir nunca, jamás, como tú y yo un día resucitaremos para no morir nunca, jamás. Esa es la esperanza grandiosa. Dios levantó al Señor de entre los muertos como garantía y consumación de la obra de redención. Y este hecho tiene efectos permanentes, no solo en la vida de Cristo, sino que resucitará a los redimidos por la fe. Pablo dice el primer Adán y el postrer Adán. Pablo considera a Adán como tipo de Cristo. Toda la raza se hallaba en el Adán que cayó. Todos descendemos de Adán, y cuando Adán se hace esclavo, toda la descendencia de Adán es esclavo del pecado. Pero luego dice, de igual modo los que aceptan el sacrificio del Mesías se hallan en el Creador que se encarnó. Por un solo acto de desobediencia de parte de Adán, toda la raza fue hundida en el pecado, la condenación y la muerte. En un contraste maravilloso, el postrer Adán, el último Adán, por un solo acto de obediencia, al entregar su vida en el sacrificio de la cruz, todo aquel que en él crea tendrá vida eterna. Y no dice el segundo Adán, dice el último Adán. Jesús puso fin a la descendencia pecaminosa de la humanidad si a través de él aceptan su sacrificio. Porque hay aquí una postura también teológica que enseña que si Cristo murió por los pecados, entonces todos los seres humanos son salvos. Y eso no fue lo que pasó. Cristo fue el sacrificio propicio para que todo aquel que acepte ese sacrificio sea salvo. En el versículo 21, Pablo habla de la esperanza de vida en Cristo. Por eso Cristo se presenta delante de la tumba de Lázaro como resurrección y vida, ya que no podía transmitir su vida sin antes consumar su muerte y llegar a la resurrección. Él encarna la resurrección y la vida. Él es la vida, y dice la palabra que Él pone la vida y la toma, porque Él es Dios. Y es por eso que cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Salvador, la vida de Cristo es nuestra vida. Ya no tengo una vida perdida, sino que tengo una vida nueva. Y la Biblia declara que las cosas viejas pasan, todas son hechas ¿qué? Nuevas. El apóstol menciona el orden de la resurrección. Verso 23 al 28. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo lo sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Clarísimo, ¿verdad? En otras palabras, el Padre le entrega al Hijo todas las cosas y todas las cosas se someterán a los pies bajo la autoridad de Cristo. Pero Cristo mismo está sujeto a autoridad. Por eso cuando el apóstol escribe a la familia, él dice a las familias creyentes están bajo la autoridad y gobierno de Cristo.
El varón debe estar bajo la autoridad y el gobierno de Cristo. La esposa debe estar bajo la directriz, bajo la cobertura de amor en la autoridad del marido que está sometido a Cristo. La esposa, aunque está sujeta al marido en Cristo, está también sujeta a Cristo, porque en Cristo todos estamos bajo su autoridad. Más claro quedó, ¿no? En otras palabras, la única garantía que tú y yo tenemos es que Cristo sea nuestro Señor. Sí, como hombres y como mujeres fallamos. Como hijos, como esposos, como esposas, fallamos. Pero la única esperanza que tenemos es que entendamos quién es nuestra cabeza en Cristo, quién gobierna nuestras vidas. Y el orden que Pablo dice es Cristo, luego los creyentes en Cristo, luego todos. Unos resucitarán para vida, otros para condenación. ¿Quiénes resucitarán para vida? Los que durmieron o los que han creído en que Jesucristo es su Salvador y han vivido bajo la perspectiva de Él. ¿Quiénes resucitarán para condenación eterna? Los que negaron, los que no creyeron, los que les pareció un cuento, un invento, una bobada. Y la consumación de la misión del Hijo la tenemos en el versículo 25 al 32, 33, voy a leerla. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos, lo acabamos de leer, ¿verdad? Versículo 31, que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, Pablo está diciendo, la esperanza de la redención, que es la resurrección de los muertos, no puede ser tergiversada, ni no nos dejemos convencer de otra cosa. En otra versión dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay temas que no podemos tratar con personas que no creen en Cristo. Es perder tiempo. Hay discusiones que no llevan a ninguna parte. Pablo no dice que nos trencemos en discusiones vacías. Él habla que tengamos claridad de lo que creamos para poder dar razón de lo que creemos. Yo tengo que saber por qué creo en algo. Debo tener las razones suficientes para decir, yo creo en Cristo por esto, por esto y por esto. Y las evidencias en mi vida de lo que Cristo ha hecho también son parte de mi garantía. Yo vivía de esta manera, Cristo me ha transformado y soy una persona nueva. Es un argumento para decir, Cristo es verdad en mi vida. Lo hemos visto en muchas personas. Necesitamos entender eso. Pero también hay un versículo aquí bastante interesante que ha generado muchas polémicas y es el versículo 29. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Algunas posturas dicen que los cristianos en Corinto y quizá en otros lugares quedaban tristes si una persona que había hecho profesión de fe o había aceptado a Cristo fallecía sin haber recibido el bautismo. Entonces alguien de la familia creyente se ofrecía voluntariamente para bautizarse en lugar de, como para decir, ahora nosotros completamos pues el proceso sin la persona presente, ¿sí? Era como una especie de sustitución de algo, de alguien que se llevaba a cabo a favor de los otros. Otra sugerencia es que se trataba de personas que no se habían convertido antes de la muerte de algún ser querido,
quienes al contemplar la partida del amado llegaban a la comprensión de la fe cristiana y se bautizaban en lugar de aquel que había partido para estar con el Señor. En otras palabras, sustitución. Pero saben, mis hermanos, el asunto es que Pablo no aclara más cosas, pero sí exhorta al hecho de que sin la resurrección cualquier práctica es pérdida de tiempo. Porque a veces somos expertos en poner cosas para hacer creer que eso es mucho más valioso que el otro. Por ejemplo, es que si usted ora de madrugada, le va mejor. Porque Dios, es como si Dios amara a los que madrugan. No. En la noche ya la oración pues como que no tiene fuerza, entonces no pasa del techo. Y a mí me hablaban muchas veces de oraciones que no pasan del techo. Yo no sé en qué argumentos se basaban para decir que hay oraciones que no pasan del techo. Entonces uno decía, hay que orar al aire libre, pues para que de pronto así Dios lo vea a uno. Es que si usted levanta las manos para alabar a Dios, Dios dice, wow, ese tiene un corazón maravilloso. No. Por ahí me decían que si uno se bautiza en río es bíblico, porque el río se lleva los pecados. El que se bautiza en piscina se le quedan engarzados en la ropa. O sea, hasta allá llegamos con la idea de que ese tipo de cosas nos dan cierta, no sé, postura, ganancia. Y la verdad es que el evangelio no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Es más, Pablo dice, ninguno sea juzgado ni por comida, ni por bebida, ni por días de fiesta, ni por luna nueva. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra única esperanza. No hay otra. Lo único que me conecta con el Padre y por lo que yo puedo hablarle a mi Padre es por causa de Cristo. No es por si madrugo o por si yo hago esto o por si yo hago lo aquello. No. Es solo por Cristo, el que murió, resucitó para darnos vida y darnos la esperanza de una eternidad con Él. Por eso la predicación de nuestro evangelio tiene que hablar de un Cristo que murió y resucitó. Es mi esperanza. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, yo resucitaré un día para vivir eternamente con Él. Aleluya. Quiero terminar mencionando lo importante que al final Pablo dice en los versículos 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo, porque se están comportando como si Cristo no hiciera parte de sus vidas. Porque cuando Cristo está en mi vida, algo nuevo ha ocurrido. Meto la pata, pero no me quedo allí, porque el Espíritu Santo automáticamente me muestra mi pecaminosidad y necesito volver a Él, a mi relación con Él. Necesito a Cristo. Como necesitamos predicarle a otros y anunciarle a otros del amor de Dios. Hoy más que nunca, el mundo necesita a Jesús. Hoy más que nunca las familias necesitan a Cristo. Hoy más que nunca la iglesia está siendo retada a predicar el evangelio de Cristo. No los evangelios diluidos, sino el evangelio de Jesús. Y tú y yo como parte de la iglesia tenemos esa encomienda.